Mis amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Una vez más está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, dando siempre las gracias al Todopoderoso por esas bendiciones constantes que nos regala, que nos permite vivir cada día, por las personas que pone a nuestro alrededor, por las actividades que nos permite realizar y por todo lo que nos ha dado. También por ese maravilloso regalo que nos dio de salvación a través de su Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y bajo este tema general, siempre cómo me mira Dios a mí. En esta cuarta semana, el tema de hoy es Soy Santo. Y la base bíblica está tomada en Efesios capítulo 1, versículo 1. Que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Este llamado es a los santos. Es un mensaje que Pablo envía. La pregunta es, ¿usted qué piensa de usted mismo o de usted misma? ¿Es usted santo? El texto dice, a los santos que están en Efeso. No hay duda de que esta era una ciudad muy importante para Pablo, pues él aquí estuvo por un espacio de 3 años completos, una duración única en el trabajo estacionario para Pablo. Él había vivido y había trabajado no solo como evangelista, sino como pastor de este grupo. Pero es muy importante recalcar que esas personas comunes y corrientes, al igual que nosotros, comunes y corrientes, son llamados santos. Y que como seguidores de Jesús debemos tener muy claro que también somos llamados a santidad, que también somos llamados a ser santos. ¿Y por qué debemos ser santos? ¿O a qué se refiere la santidad? ¿Cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a ser santa? Hay muchos que dicen que decir que somos santos es puro egocentrismo, que es demasiado orgullo, que es creerse mucho o vanagloriarse, pero debemos entender que hay un llamado a la santidad permanente y constante. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, nos llama a ser santos nosotros también, a tener una vida distinta, cambiada, transformada, renovada. Es muy claro en estas enseñanzas y en todas las escrituras que ningún cristiano está libre de pecado, ¿verdad? La Biblia eso nos dice, pero que también Dios espera que nosotros, como creyentes en Jesús, estemos luchando constantemente por apartarnos del pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero usted me puede decir, todos pecamos, y usted también peca, y es así. Pecamos, pero no vivimos practicando el pecado de forma constante. Hay muchas cosas que estamos conscientes que son pecado y no las podemos vivir. Porque la práctica del pecado como parte de nuestra forma de vida, eso es un problema grande. Una persona sin salvación pues puede vivir su vida como mejor le parece y puede vivir a su manera, pero nosotros tenemos la palabra que nos guía. Y es la misma palabra que nos define cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer en cada espacio de nuestra vida. Y esta palabra santa, que está escrita allí en la Biblia también, santa, santidad, santo, santificar, que vienen de la misma raíz, de esa raíz griega que significa apartados para Dios. El creyente en el Señor Jesucristo es separado del mundo, consagrado y dedicado para Dios.
El santo es una persona apartada para Dios, entonces, disfrutando de una posición santa delante del Todopoderoso por la acción de Cristo en su vida. Por eso nosotros debemos vivir una vida santa, porque ya no es nuestra vida, ya no es nuestra acción, ya no es nuestra manera de ser, sino es Cristo en nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces dice, como hijos obedientes tenemos un mandamiento, llamados a santidad, y por eso debemos aprender a no conformarnos a lo que esta vida nos ofrece, a lo que este mundo nos da. La evidencia de una nueva vida es el comportamiento justo en la vida del creyente, del cristiano, del santificado. La santificación es la evidencia de un cambio de vida. Pues Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. Y ya no somos los mismos. Pero ¿eso se nota en nuestras acciones? ¿Eso realmente se mira o seguimos actuando igual? Yo creo que eso es una reflexión muy personal para cada uno, pero 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si somos una nueva criatura, debemos aprender a vivir como viven esas nuevas criaturas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues lo primero es porque Dios lo ordena. Porque Él es santo y Él quiere que nosotros seamos igual a Él. El cristiano debe vivir lo que Dios le define. ¿Por qué? Porque Él ya nos compró con la sangre de su Hijo. Ya no somos nuestros, sino que somos de Él. Entonces debemos aprender que es la acción que Él hace la que nosotros vamos a obedecer, la que nos va a dirigir. Primera de Pedro 1:16. Eso nos decía, nos llamaba a santidad, porque Él es santo. Y este no es un mandamiento solo de nuestros días y solo para hoy, viene desde la antigüedad. Levíticos 11:44-45 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si ese Dios todopoderoso que nos ha tomado, somos de Él, que nos ha comprado, que nosotros no debemos de rehusarnos a entregar nuestra vida en sus manos, porque el valor de todo lo que nosotros somos solo lo tiene Él, y alejados de Él no valemos nada. Pero Él nos da un precio increíble porque da a su Hijo, la sangre de su Hijo por nosotros. Pues haciendo todo eso, Él nos dice que debemos vivir en santidad. Lo mejor que podemos hacer es dejarnos guiar, dejarnos que sea Él el que nos dirija. Si Él dijo, sed santos porque yo soy santo, es lo que quiere decir que no nos conformemos a las acciones, a la vida que este cuerpo, esta mente y este corazón humano demanda. Hay más que eso. Y eso que hay nos da plenitud, nos llena. La santidad de Dios expresa esa divina perfección que Él tiene. Y eso es lo que Él deposita en nosotros, lo que Él es. Su naturaleza es lo que transforma todo lo que nosotros vivimos. Y es esa misma naturaleza
la que nos genera esa intimidad, esa relación cercana de ese Dios todopoderoso y de nosotros que somos su pueblo, ese pueblo llamado a santidad. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nosotros no somos nuestros, somos de Cristo. Él nos compró. Él pagó esa deuda grandísima de pecados que nosotros teníamos. Y si ya no somos nuestros, entonces, ¿cómo vamos a seguir accionando por nuestra propia cuenta? Necesitamos entregarnos a Él. Y esa nueva vida exige que seamos determinantes en nuestra forma de ser. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí es donde nosotros debemos entender que nuestra responsabilidad es entregarnos en sus manos, porque eso es el verdadero culto al Dios Todopoderoso. No se trata de ir a sentarnos en la congregación, en una iglesia, en un salón, o de cantar alabanzas, pero cosas que no sentimos, que no vivimos y que no son parte de nuestro día a día. Eso no es santificación. Si somos responsables, debemos saber que nuestra vida interior y nuestro caminar exterior, nuestra vida, lo que se ve, nuestras acciones, deben ir al mismo compás. Deben sonar con las mismas notas que están escritas en la Biblia. Todas las áreas de nuestra vida deben estar en ese mismo proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo. No podemos vivir deseando estar en el pecado, deseando vivir en el mundo, si lo más grande y maravilloso para nosotros es estar en Cristo. Es una contradicción. El cristiano no puede experimentar una vida sin pecado o consagrada si no vence el pecado. ¿Y cómo vamos a vencer el pecado viviendo en él mismo? Pues somos incapaces de poder vencer. La única forma de poder vencer es de que el vencedor, el Todopoderoso, se deposite en nuestro corazón. Y es que lo dejemos accionar, porque le decimos, Señor, deposítate en mi corazón, haz de mi vida lo que tú quieras, pero cuando escuchamos su palabra ya no la queremos vivir. Señor, pero es que esto yo creo que era para los antiguos, Señor, pero es que esto yo creo que no es lo que tú quieres para mí, porque pues tú eres un Dios de amor, de misericordia y me vas a entender. ¿Será esa la verdadera cristiandad que Dios quiere poner en nuestra vida? ¿O realmente queremos vencer ese pecado por la acción del Espíritu Santo? Gálatas, en su capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, y si nosotros somos cristianos, ¿para qué somos cristianos? Si hemos venido delante de Dios y le decimos, toma mi vida, y le decimos a Cristo, deposítate en mí, por favor, guíame y hazme como tú, ¿para qué? ¿No es para verle en aquel día cara a cara? ¿No es para tener esa salvación segura en nosotros? ¿No es para vivir con Él? Y si no es para eso, entonces, ¿qué sentido tiene? Pero dice acá que si no vivimos conforme a lo que Él nos dice, entonces, si practicamos el pecado, no vamos a heredar el reino. Y si no somos herederos, entonces es que no somos hijos. Pero si somos hijos, entonces nos parecemos al Padre. Somos igual a nuestro Padre. Ese es el sueño maravilloso de nosotros, que somos igual al Padre. ¿En qué? Pues en ese espíritu que ha depositado en nuestro corazón y que es el que nos va guiando y nos va haciendo semejantes a Él de forma constante. La santidad o la santificación se va perfeccionando de poco en poco. O sea, va creciendo, madura. Filipenses 3 dice lo siguiente, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Versículo 12 al 15 de Filipenses 3. Entonces necesitamos ir buscando crecer en ese supremo llamamiento. Hay una meta hacia donde corremos y debemos continuar de forma constante, no nos podemos detener. Esa madurez de fe o ese crecimiento de santidad es el aumento de nuestra vida en la semejanza a Cristo. Porque para ahí es para donde Dios nos ha llamado, para que busquemos esa semejanza a Jesús, a su Hijo. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y si somos transformados de gloria en gloria, eso significa que vamos creciendo constantemente. Se trata de una santificación progresiva. No es una perfección de la noche a la mañana, ¡flum!, y ya no hay pecado. Pero sí debemos saber que cada día nos debemos sentir más comprometidos con la obediencia y con esa vida que hemos consagrado para Jesús, para el Dios Todopoderoso por medio de su Hijo. Y si estamos en ese crecimiento, en ese anhelo y en ese deseo, nuestra mente no nos va a vencer con los deseos de la carne, sino que el Espíritu va a ser más fuerte. Es el que nos va a guiar y nos va a llevar. Debemos buscar esa santificación porque ese es el propósito eterno de Dios en su Hijo, en Cristo, para con cada uno de nosotros. Dios nos ha salvado para hacernos su pueblo santo, para hacernos
Como él dice, Primera de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Elegidos. Dios nos apartó en santificación del Espíritu. No para que hagamos lo que nosotros queremos y que como ya tenemos salvación, vamos a vivir como nos dé la gana. Eso no tendría sentido. Cuando una persona, por ejemplo, el médico, es médico porque sabe hacer la labor de médico. El maestro, el profesor, es profesor porque sabe hacer la acción que realiza un profesor. No cualquiera va a llegar diciendo a un hospital, fíjese que yo soy médico. Tiene que documentarse y tiene que probar que sabe hacer la misma acción. ¿No pasará lo mismo con el cristiano? Debemos hacer lo que hace el cristiano para decir somos cristianos. Debemos hacer lo que hace el pueblo del Señor para decir somos su pueblo santo. Jesucristo murió para hacernos santos, para hacernos como Él. El propósito de Dios en la muerte de su Hijo, quien murió por nuestros pecados, es salvarnos de esa pena de muerte que teníamos por el pecado. Pero ¿cómo nos salva de esa pena de muerte? Pues separándonos para Dios, para que seamos como su Hijo, para que seamos parte de ese cuerpo de Jesús. Y así nuestro destino eterno es ser conformados a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Así lo dice Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos saber que vamos a vivir constantemente luchando por ser como Cristo, por hacer y vivir y consagrarnos para Él. Esa es la única prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús. Solamente puede ser una vida consagrada. Lo único que a nosotros nos puede garantizar que realmente somos hijos de Dios y que somos creyentes. Hebreos 12:14 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pues si la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿cómo podemos decir nosotros que vamos a vivir como nos da la gana? Y aún así, también decir que le vamos a ver en aquel día. La fe trae en nuestro corazón el deseo de hacer la acción que el Todopoderoso nos designa. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, dice Primera de Tesalonicenses 4:7. Y el versículo 4 de ahí mismo dice que Dios quiere que seamos santos. La santificación es el propósito declarado de Dios para el creyente. Él nos ha llamado a eso. Hijo, yo ya pagué con la sangre de mi Hijo amado tu salvación, tu carga de pecado ya ha sido quitada. Hoy debes vivir libre de pecado. Hoy debes vivir como hijo mío. Hoy debes ser obediente a mi palabra. Hoy debes vivir consagrado, en edificación constante, dedicado a mí. Esas son las palabras del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Él nos ha dicho que debemos vivir. Pues si hemos sido apartados por Dios. Por lo tanto, debemos ser santos para el Señor. Él nos debe ver así. Y cuando hay pecado en nosotros, debemos declarárselo. Debemos reconocer nuestros errores y decirle, Señor, aquí estoy, límpiame, haz tú, porque Él lo conoce y lo sabe todo. Lo único que pone barrera entre el pecado y la limpieza del pecado es nuestra resistencia de no querer aceptar cuál es nuestra verdadera acción
y cuál es nuestra verdadera condición delante de Él. Pero debido a que hemos sido declarados para perfeccionar la santidad en el temor de Dios, debemos vivir ese temor. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no vivimos esa santificación, eso significa que no tenemos temor, que no importa lo que Dios ha dicho, a saber si cumplirá su palabra, y lo ponemos en duda, y empezamos a dudar si de verdad habrá juicio, y qué tal y yo haciendo todo esto y no sirva para nada. Pero ¿y qué tal que por hacer eso usted lo pierda todo? ¿No será que es preferible vivir y hacer de más y ganar que ponerlo a la ruleta rusa a ver si? Pero en realidad el Dios Todopoderoso no deja espacio en su palabra para que nosotros tengamos duda. La duda llega por nuestra condición pecadora de querer vivir apartados de Dios y de no querer obedecerle. Pero la persona que pone su esperanza en la fe, en Jesús, experimenta una purificación interna completa, constante, en crecimiento. Completa no porque nosotros seamos completos, siempre lo he dicho, sino porque es la acción de Jesús. Él ya está hecho. Él lo deposita todo en nosotros. Lo que no se manifiesta es porque nosotros no lo dejamos. Pero es la pureza del mismo Cristo la que hace la acción. Llegamos a ser como Cristo cuando nos enfocamos en esa fe que acciona a través de esa gracia salvadora. Y eso pasa cuando sinceramente amamos al Señor Jesús. En una vida dedicada a hacer su voluntad. Solamente ahí, por eso Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará, versículo 23. La respuesta al problema de la obediencia es el amor. Si lo amas, lo obedecerás. Si no lo obedeces es porque no lo amas. El versículo 14 de ahí mismo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Queremos ser hijos? Hagamos lo que Él nos dice. ¿Queremos ser sus amigos? Hagamos lo que Él dice. Si amas a Jesús, pues déjate santificar. Sé santo como Él quiere que seas. Si usted lo ama, usted va a llegar a ser como Él. Porque ahí nos lleva Él de la mano. Pero si usted no le obedece, entonces no le ama. Si lo ama, usted le obedecerá. Pero si no le amamos, entonces no hacemos lo que Él nos enseña. Y si Él nos enseña algo es para que lo vivamos, para que lo accionemos, porque el cristiano conoce a Dios a través de la acción que Él hace a través de su Espíritu, del Espíritu de su Hijo en nuestro corazón. Entonces Él vive una vida de obediencia, o sea, el cristiano vive una vida de obediencia que lo aleja poco a poco de la práctica del pecado. Es esa vida que Dios pide que nosotros tengamos y que cada uno de los creyentes accionemos, lo que nos aparta de esa práctica del pecado. Y esa es la única prueba de que somos verdaderos hijos de Dios, esa santificación que recibimos como el efecto de nuestra fe. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso dice Primera de Juan 3:6. El Hijo de Dios
no tiene el hábito del pecado, porque el que tiene el principio divino de Dios, de una vida espiritual morando en él, la acción de esa vida lo aparta de las inmundicias de la carne. No podemos continuar en una vida desenfrenada, en una vida corrupta, porque ahora tenemos la naturaleza misma del Dios que nos ha tomado. Una persona que permanece en ese ser todopoderoso, que es limpio, puro, perfecto y sin pecado, pues él mismo, ese mismo espíritu donde permanece, es el que le limpia y lo mantiene sin pecado. Porque es esa naturaleza pura la que se vuelve la regeneradora del día a día, de crecimiento y de edificación. Los hijos de Dios actúan como su Padre. Todos los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos. Romanos 8:14 dice, el Espíritu de Dios conduce a esa santidad, porque Él no te conducirá al pecado. Él no te va a dejar desenfrenado para que hagas lo que tú quieras. Tampoco le gusta la desobediencia. Si el Espíritu te conduce, vivirás una vida santa. Vivirás una vida nueva. Todo aquel que permanece en Cristo es transformado, renovado y llega a tener plenitud. Pero todo aquel que peca desenfrenado, entonces no le ha visto, no le ha conocido y necesita conocerle. Si vives tu vida en desenfreno como tú quieres, pero no tienes paz, no tienes amor, no te sientes seguro, te sientes desesperado, deprimido, cansado y qué sé yo, tantas cosas más, es porque necesitas conocerle. Y todo aquel que es nacido de Dios, entonces ya no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces ese nuevo nacimiento, esa purificación, ese crecimiento constante, esa santificación, es esa distancia que Dios va poniendo entre el pecado y su pueblo, los santificados, santificados por Él. Esta santificación es la bendición más grande para cada cristiano y una bendición que no es solo nuestra, sino que se muestra para los demás. Somos felices, tenemos paz, gratitud. Eso se mira, eso se vive, eso se siente y los que están alrededor también lo desean, también lo anhelan y también lo necesitan ver. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta misma acción que Cristo ha hecho es para que nosotros también la mostremos a los demás, para que ellos puedan ver de que sí vivimos en libertad, esa libertad que nos da felicidad, esa grandeza maravillosa de Jesús en nuestra vida, como el valor más importante para nosotros que se muestre que es vivir en Cristo Jesús. Esa bendición, esa nueva vida, es lo más maravilloso. Nuestra plenitud depende de vivir un modo de vida santo, consagrado, dedicado, para que sea Jesús el que haga esa obra en nuestra vida. Sin santidad, nosotros nunca estaremos preparados para disfrutar de ese reino milenial que tiene preparado. Entonces no tendría sentido. Sin santidad nadie verá al Señor, decía el texto de Hebreos 12:14. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, porque cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, dice Primera de Juan 2:28. Los cambios físicos de nuestra redención, de nuestra transformación,
de nuestra vida, de nuestro espíritu también, son constantes, consagrados a Dios para glorificarle. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice 1 de Juan 3:3. Y si somos semejantes a Él, vamos a vivir para Él. Nosotros tendremos nuevos cuerpos, tendremos nueva vida en aquel momento, pero eso lo estamos viviendo desde ya, en nuestro día a día. No esperes la venida de Jesús para sentirte renovado, transformado y gozoso de esta vida. Es aquí, es hoy. Debes aprender a obedecer y a vivir conforme a lo que Dios te dice y serás cada vez más parecido a Jesús. Y eso llena, eso da tanto regocijo que no te vas a querer ir de ese lugar. Entrega tu vida a Cristo si no lo has hecho. Dedícate para Él si no lo has hecho. Conságrate, deja que te santifique y que crezca en ti. Porque eso, mi amado hermano, eso es plenitud, eso es gozo, eso es alegría. Y todos queremos ser felices. Nadie quiere vivir en angustia y en desesperación, pues Cristo tiene la respuesta. Oremos. Padre Celestial, en este momento queremos darte las gracias por tu palabra, por estos espacios en los que podemos compartir una reflexión cada día acerca de esos tomos maravillosos que tienes en tu Biblia. Mi Dios, gracias porque siempre nos aconsejas y nos permites que podamos encontrar ese mensaje que necesita tanto nuestra vida. Guíanos siempre y ayúdanos a crecer y que seas tú que limpies cada vez más esos errores, esas faltas y esos detalles que a veces ni siquiera nosotros mismos reconocemos. Ayúdanos para poder tener esos ojos espirituales y poder ser detallistas en esta vida que queremos vivir para ti. Toma el control y haznos como tú. Toma el control de nuestras familias, de todo lo que tenemos. Guíalo tú y haz tu voluntad en nuestra vida. Y no nos dejes, mi Dios, que hagamos nuestra voluntad porque es imperfecta, porque es falta de todo lo bueno, porque nuestra voluntad realmente no tiene orientación, pero tu voluntad va guiada a esa salvación, esa vida eterna, esa transformación, esa renovación que tú ya tienes preparada y que nos has regalado a través de tu Hijo. Por eso te pedimos que seas tú que tomes el control de todo. Bendice, mi Dios, a todo tu pueblo, a tus hijos, a todos los que cada día, mi Dios, sentimos un anhelo constante de ser como tú. Y que seas tú, mi Dios, el que te manifieste siempre y que tu Espíritu nos guíe y nos transforme y nos renueve de forma constante para que en aquel día, cuando tu Hijo se manifieste y venga a esta tierra, te podamos ver con felicidad, con alegría, cara a cara y podamos alabar tu nombre y podamos glorificarte todos juntos y podamos decir con alegría, Cristo viene. Que seas tú, mi Dios, siempre tú. Y quita nuestra voluntad en todo. Y confiadamente lo depositamos en tus manos porque sabemos que es el lugar más seguro donde podemos llegar. Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que vayamos a hacer también, mi Dios, te lo decimos todo y lo depositamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por el tiempo y paz a vosotros.